Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La paradoja del futuro. Todos los días, cada ser humano se enfrenta a una cantidad increíble de opciones. Esa es una gran responsabilidad e incluso puede resultar abrumadora. ¿Te suena familiar? Bueno, he aquí una buena noticia: no tienes tanto libre albedrío como crees que tienes. Pero esta es la mala noticia: usted sigue siendo responsable de sus elecciones. Si te estás rascando la cabeza por esa pequeña paradoja, o si ninguna de esas afirmaciones suena como una buena noticia, entonces estás en el lugar correcto. Pero antes de entrar en eso, seamos honestos, los historiadores ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué es realmente el futuro. Este problema se remonta a dos filósofos de la antigua Grecia con formas muy diferentes de pensar sobre el tiempo. El primero, Heráclito, creía que el tiempo fluye hacia un futuro impredecible, incierto y en constante cambio. Piense en ese río embravecido del que hablábamos hace un momento. Digamos que es la hora de la serie A. El otro filósofo, Parménides, creía que todas las criaturas, objetos y eventos están fijos en el tiempo sin incertidumbre y sin que ocurra nada nuevo. A esto lo llamaremos el momento de la serie B. Ahora bien, ambas filosofías tienen problemas. En el tiempo de la serie A, no está claro qué momento es cuando solo existimos en el presente. ¿Cuándo se convierte el futuro en presente? ¿Cuánto dura ahora? En la época de la serie B, las ideas de elección, libre albedrío y responsabilidad se vuelven nulas y sin efecto. Esto se llama determinismo. Básicamente significa que no elegiste leer ni escuchar este blink. Este momento está fijado en el tiempo. Dependiendo de dónde se encuentre, ya ocurrió, está sucediendo o sucederá en el futuro. Entonces, ¿cómo abordamos el pensamiento futuro? Usamos algo pequeño llamado compatibilismo. El compatibilismo es la idea de que el libre albedrío y el determinismo son compatibles. Según el compatibilismo, ciertas cosas son fijas, piense en la muerte y los impuestos. Pero también dice que dentro de ese marco, tenemos elección y libre albedrío. Cuando entendemos eso, cuando estamos de acuerdo en que tenemos libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones, empezamos a preguntarnos cómo tomamos esas decisiones. Y ahí es donde entra en juego el pensamiento de futuro. Tomar una decisión significa tomar medidas que conduzcan a una circunstancia desconocida. La elección viene acompañada de incertidumbre, miedo, ansiedad e inseguridad. La gestión futura puede ayudar a aliviar algunos de esos sentimientos y conducir a mejores elecciones. Empieza por reconocer la geografía del futuro. Y si bien hay varias maneras de trazar el panorama nebuloso del futuro, lo más útil es pensar en ello en términos de preferencias y posibilidades. Los resultados futuros se dividen en 4 categorías: los probables, los plausibles, los posibles y los absurdos. Tomamos decisiones en función de nuestro resultado futuro preferido, combinado con la probabilidad de que se produzca ese resultado. Si nuestro resultado preferido cae en el lado absurdo de las cosas, tiene sentido hacer concesiones cuando se trata de ese resultado. Por otro lado, si nuestro resultado preferido cae en la categoría probable, tal vez queramos buscar algo un poco más desafiante. Punto. Habilidades de gestión del futuro. Resulta que los métodos y mecanismos para pensar en el futuro existen hasta la unidad más básica de la vida, la célula. Quizás se pregunte cómo pueden pensar las células cuando no tienen cerebro. Si bien es cierto que las células no tienen cerebro ni conciencia, sí tienen procesos de toma de decisiones y gestión del futuro. De hecho, si alguna vez fuiste a una clase de biología en la escuela, probablemente hayas aprendido todo sobre ellas. Dentro de cada célula hay un montón de partes móviles, como el ADN, los genes, los ribosomas, las moléculas de proteínas y el citoplasma. Estos componentes están diseñados para la supervivencia y trabajan juntos para lograr ese objetivo.
Hablan siguiendo una secuencia simple de si barra entonces, y comparten información entre ellos para tomar decisiones de gestión futuras. Un ejemplo de cómo lo hacen es el proceso celular para recolectar energía del azúcar. La célula tiene un código en forma de ADN que describe cómo producir una molécula de proteína. Un ribosoma decodifica el ADN, y sigue las instrucciones para producir la proteína. Luego, la molécula de proteína se pone manos a la obra para descomponer el azúcar y convertirlo en energía. Pero lo interesante es cómo se toma la decisión de crear la molécula proteica en primer lugar. Después de todo, la célula no sabe con certeza si habrá azúcar para darse un festín o, si la hay, cuánta habrá. Por lo tanto, sigue un proceso que comienza con la preferencia. ¿Recuerdas cuando hablamos de futuros preferentes? En este caso, la célula sabe que el azúcar existe y necesita energía, por lo que prefiere un futuro en el que el azúcar sea abundante. El segundo paso en el proceso de gestión futura es determinar el grado de probabilidad de que exista azúcar. Así, las proteínas sensoras llegan al mundo que las rodea para tomar muestras. Cuando capturan una molécula de azúcar, indican al resto de la célula que se ha encontrado azúcar. El tercer paso es tomar medidas. Ahora que la célula comprende que hay una alta probabilidad de que haya azúcar en la zona, se pone manos a la obra para crear las proteínas necesarias para descomponer ese azúcar en energía. Esta es, por supuesto, una historia demasiado simplificada de cómo funciona la célula, pero el punto es que los procesos de gestión del futuro existen a nivel celular. Existen en organismos unicelulares y existen dentro de las células de organismos multicelulares como las plantas, las mascotas y las personas. Las plantas no tienen cerebro y, sin embargo, sus células tienen objetivos. Verifican las tendencias y la información relacionada con la probabilidad, en cierto sentido, al tomar medidas, incluso hacen apuestas. El famoso naturalista Charles Darwin lo descubrió con su atrapamoscas Venus. El atrapamoscas de Venus no se cerrará con cualquier cosa que caiga sobre él. La reapertura requiere una gran cantidad de energía, por lo que la planta no cerrará a menos que las circunstancias indiquen una alta probabilidad de que hayan llegado los alimentos. Para que ese sea el caso, dos de sus sensores deben activarse casi simultáneamente. Si solo se activa un sensor, o si pasa mucho tiempo entre la activación de los dos sensores, la trampa permanecerá abierta. Esta es la gestión del futuro en acción a nivel multicelular. Los animales han desarrollado habilidades de gestión del futuro aún más sofisticadas, pero siguen los mismos tres pasos que las células y las plantas. El animal humano también sigue estos mismos pasos. Por ejemplo, supongamos que su objetivo es ganar cierta cantidad de dinero. Antes de tomar cualquier medida, querrás averiguar si tu objetivo es plausible, o incluso posible, comprobando las tendencias y la información. Si es así, tomarás medidas. Si no lo es, cambiarás tu objetivo. La única diferencia entre tu elección y la de Venus Flytrap es que eres consciente de tu proceso de toma de decisiones. Como seres humanos, hemos desarrollado sistemas nerviosos y cerebros capaces de pensar tanto rápido como despacio. Y lo que es aún más desconcertante y complicado, hemos desarrollado la conciencia. Es probable que los procesos de gestión del futuro hayan existido desde la primera aparición de nuestro antepasado común más antiguo, y son un factor importante en la evolución. Y si bien estos procesos existen en todos los seres vivos, incluso en las células individuales, hay una cosa especial en los humanos, por lo que sabemos, somos la primera y única especie capaz de usar nuestro libre albedrío para moldear conscientemente el futuro del planeta y quizás incluso del universo. Lenguaje, religión y aprendizaje colectivo. Antes de entrar en los cambios en la forma de pensar del futuro a lo largo de la existencia de la humanidad, hablemos de los tres tipos de tiempo. El tiempo natural está determinado por la naturaleza. Cosas como los amaneceres, los cambios de estación y los ritmos circadianos forman parte del tiempo de la naturaleza. Luego, tenemos el tiempo psicológico, o la forma en que percibimos el tiempo que pasa.
Por ejemplo, cuando estás en el trabajo, puede parecer que el tiempo pasa más despacio que cuando te diviertes con tus amigos. El tercer tipo de tiempo es el tiempo social. En el mundo moderno, la jornada laboral, las vacaciones y los horarios escolares a menudo anulan el tiempo natural y psicológico. La forma en que pensamos sobre el futuro depende en gran medida de nuestras circunstancias. Hace 10.000 años, terminó la era fundacional. Antes de eso, la gente vivía en grupos pequeños. En gran medida, se veían a sí mismos como personas que tenían un lugar en el planeta en lugar de tener poder sobre él. El tiempo y el futuro eran muy personales para ellos, y estaban relacionados en gran medida con el mundo en el que vivían. También vivían en un mundo habitado por espíritus y fuerzas desconocidas. Pero a medida que la era fundacional dio paso a la era agraria, las personas comenzaron a formar grupos más grandes, como los estados, y a gestionar el futuro a mayor escala. Las personas que poseían cosas como ganado o propiedades desarrollaron sistemas de escritura para llevar un registro de sus activos. Esta escritura se convirtió en documentación que inevitablemente afectó la forma en que se gestionaban los futuros. En resumen, las personas comenzaron a guardar datos, y esos datos les permitieron hacer predicciones basadas en patrones pasados. Sin embargo, incluso con el surgimiento de la recopilación de información, la gente de la era agraria seguía consultando a espíritus, antepasados y divinidades. Incluso el erudito romano Cicerón vio la adivinación como una forma válida de gestión futura. Con el paso del tiempo, el conocimiento de la humanidad creció, y la adivinación se basó cada vez más en las tendencias y la información del pasado. Las personas que buscaban la adivinación podían recibir respuestas a sus preguntas que fueran lo suficientemente generales como para aplicarlas a una amplia variedad de posibilidades. O podrían recibir orientación para ayudarlos a encontrar sus propias respuestas. Este fue el período de tiempo que el filósofo germano suizo Karl Jaspers denomina la era axial. Era más un fenómeno que una época. Por alguna razón, las culturas de todo el mundo parecieron alcanzar nuevos niveles de iluminación filosófica y religiosa al mismo tiempo. Alrededor de 1800, la tecnología y la ciencia estaban en pleno apogeo, desenterrando el conocimiento y la comprensión, y creando innovaciones e inventos a un ritmo nunca antes visto. Los humanos se dieron cuenta de que tenemos el poder de convertir la Tierra en lo que queremos. Ya no solo administrábamos tribus o estados, sino que éramos responsables de administrar un planeta entero. Piénsalo de esta manera, si cada ser humano es como una célula, hemos logrado evolucionar hasta convertirnos en un organismo multicelular responsable de todo el cuerpo de la humanidad y del planeta que habitamos. Dando forma al futuro en este punto, el ritmo del cambio se ha vuelto mucho más rápido en relación con la duración de una vida humana. Como fuera el mundo cuando eras niño, ahora se ve muy diferente. Nos hemos acostumbrado al cambio. Insensibilizado a ello. Además, entendemos la causa y el efecto. Hemos registrado y conservado suficiente información del pasado para ver qué tendencias suelen permanecer iguales y cuáles cambian. En muchos casos, sabemos por qué se produce el cambio. Además de todo eso, nos hemos convertido en seres creativos e imaginativos. Podemos responder a nuestras preguntas y a cualquier información que tengamos e imaginar posibles futuros. Como especie, nuestra situación ha mejorado enormemente. Nuestra esperanza de vida potencial es más del doble de lo que habría sido hace 200 años. No necesitamos tener un montón de bebés en caso de que la mayoría de ellos mueran, ahora podemos tener 1 o 2 bebés sanos y felices y estar bastante seguros de que sobrevivirán. Tenemos menos probabilidades que nunca de vivir en la pobreza. Hemos crecido en número y en conocimiento. Hemos creado un conjunto compartido de valores morales. También hemos crecido en poder y responsabilidad. Como especie creativa con conciencia y propósito, la gestión futura ya no es simplemente un ejercicio de filosofía, sino una preocupación práctica e inmediata. ¿Qué tipo de futuro queremos?
¿Qué tipos de futuros se encuadran en los ámbitos plausibles y posibles? ¿Cómo podemos evitar los resultados que no queremos y lograr los que sí queremos? En el gran esquema del futuro del universo en una escala de miles de millones de años, estas preguntas no importan. Pero aquí estamos. En términos de crecimiento demográfico masivo, crecimiento económico y cambio climático, ya estamos en el camino de nuestra propia creación. Estamos experimentando retrocesos en algunos de nuestros avances hacia la creación de un mundo equitativo y seguro para todas las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Las decisiones que tomemos en un futuro próximo determinarán si la humanidad vive una era de Star Trek o de Star Wars, es decir, una era de armonía y cooperación o una de... Bueno, una que no sea tan positiva. Después de todo, apenas hemos podido salir de nuestro propio planeta, y, sin embargo, estamos en medio de una crisis climática. Tenemos suficiente información y datos de tendencias pasadas para ver lo que vendrá en los próximos cientos de años si mantenemos el rumbo. Tenemos suficientes datos e información para hacer predicciones plausibles sobre lo que sucederá con ciertos cambios. Esa es la gestión del futuro. Mientras lees esto, tus células toman decisiones en beneficio de tu cuerpo. Del mismo modo, es tarea de cada ser humano recordar todo el cuerpo de la humanidad cuando piensa en el futuro.